Bueno, y para reaccionar a las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos enlazamos ahora con la abogada Katia Salazar. Ella es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Esta es una organización, es una de las que ha expresado su preocupación por las acciones del presidente Nayib Bukele. Así que ya está con nosotros Katia, bienvenida a Teleprensa, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Tony. Buenas noches y gracias por la invitación. Pues bueno, el secretario general de la OEA dijo voces histéricas a quienes de alguna manera se han manifestado en contra de las distintas acciones del presidente Bukele, siendo el 9F creo que uno de los eventos más importantes y luego el manejo de la pandemia de COVID-19. Sus opiniones al respecto, por favor. Bueno, claramente me parece una frase desafortunada de parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y además de desafortunada, estaba acompañada esa frase de otras afirmaciones que son equivocadas, que son erróneas. Paso a decir lo siguiente para mostrar estos errores, ¿no? En primer lugar, las organizaciones o voces histéricas, como él se ha referido, que hemos venido dando las señales de alarma sobre las medidas autoritarias que ha venido tomando el presidente Bukele, jamás hemos cuestionado la posibilidad que los estados, que los gobiernos tienen de tomar medidas excepcionales para hacer frente a situaciones excepcionales. Eso está fuera de cuestión. Pero estas facultades extraordinarias que los estados tienen desde el derecho internacional para enfrentar una crisis como una pandemia no es un cheque en blanco, pues, para los poderes ejecutivos, para los presidentes, para tomar las medidas que quieran. Estas medidas tienen que ser medidas necesarias, medidas temporales, medidas razonables, medidas idóneas a la emergencia. Y lo que hemos nosotros cuestionado, estas organizaciones, defensores de derechos humanos, academia, que desde hace décadas venimos monitoreando la situación de derechos humanos en la región, lo que hemos dicho es que varias de estas medidas no responden a estos criterios mínimos que el derecho internacional le da a los estados para responder a este tipo de crisis, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la detención de personas que no respetaban la cuarentena y su envío a lugares de contención por un mes sin las medidas de salud o de seguridad necesarias. Me refiero, por ejemplo, al incumplimiento a las decisiones de la Sala Constitucional. Me refiero a este enfrentamiento y polarización, ¿no?, que el presidente planteaba. Entonces, en primer lugar, la crítica no es a la posibilidad de dictar medidas, es al tipo de medidas tomadas. En segundo lugar, le quiero decir al secretario Almagro que no es cierto que las medidas que se han tomado en El Salvador son similares a las que se han tomado en otros países. Esto no es verdad. Yo no conozco ningún otro país de América Latina donde la primera medida que se toma o que se ha tomado para responder a aquellas personas que no respetaban la cuarentena era su detención o su envío a centros de contención, que son prácticamente, es una forma de detención arbitraria o de detención en un penal. O sea, no hay tanta diferencia. O sea, lo que ha hecho el resto de países es tomar medidas frente a los que incumplen la cuarentena, pero no medidas penales, no medidas de privación de la libertad, que deberían ser las últimas, ¿no? Entonces, no es cierto que estas medidas se han tomado en todos los países o en cualquier otro país, en otros países de la región. Y en tercer lugar, esta afirmación que escuché en su entrevista de que finalmente el presidente ha respetado todas las decisiones de la sala, tampoco creo que sea cierto, pues, o que sea exacto, y eso lo podrán decir Sí. ustedes mejor que yo. Katia, No, sí. Katia, por el tiempo, ¿está relativizando, digamos, el secretario de la OEA estas acciones que usted ha enumerado? ¿Y cuál es el mensaje que envía, vaya, para con organizaciones que están monitoreando día a día la situación de los derechos humanos o de la aplicación del derecho, del debido proceso, en el caso de ustedes, en los países de América Latina? Mira, Tony, ese es el mensaje contrario al mensaje que podríamos esperar de una persona que representa una organización multilateral integrada por todos los países de la región. En lugar de escuchar las críticas, los comentarios, las voces de alarma que muchos de nosotros hemos venido expresando los últimos meses,
Se focaliza en las personas, las instituciones y nos acusa de voces histéricas, pero no se preocupa en las razones por las cuales vienen estas críticas, en la sustancia. Y realmente minimizar las críticas, minimizar lo que se dice, es de alguna manera deslegitimar, y con eso está deslegitimando la voz de la sociedad civil, de la academia y de organizaciones que vienen trabajando en este tema por años, por décadas, Tony. Si la democracia se viese en peligro en El Salvador, y tomando en cuenta este precedente, estas declaraciones de Almagro, ¿saldría la OEA a defender la democracia en El Salvador, tomando en cuenta lo que dijo hoy el secretario de la OEA? Mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo te diría que, a ver, la OEA es un órgano multilateral, integrado por todos los estados de la región. Es un órgano político, no es un órgano jurídico solamente, no es una corte, pues. Entonces, para tomar una decisión de ese calibre, por ejemplo, la decisión de convocar una asamblea permanente o un consejo permanente para discutir la situación de El Salvador, entran a tallar diversos factores, no solamente los técnicos y legales, sino los políticos y los diplomáticos. Si Almagro se va en algún momento o va a tomar la decisión de hacer eso, él o cualquier otro estado, porque eso también lo podría promover otro estado, depende de un juego político, diplomático, que no podría yo mencionarlo en 30 segundos, ¿no? Pero que tiene que ver con la dinámica hemisférica, la relación del secretario general con el presidente Bukele. Recordemos que está la CICIES y hay un cordón umbilical que los vincula, la relación del presidente Bukele con Estados Unidos, la relación de Almagro con Estados Unidos. Es un juego político mucho o muy complejo y mucho más complicado que hablarlo. Muy bien. Katia, muchísimas gracias por este tiempo y por sus opiniones para con Teleprensa. Gracias, Tony. Hasta luego. Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.